mucho tiempo que se le invierte y nosotros esperamos que usted pueda pues aprovechar el tiempo que tenemos cada vez que le cantamos al Señor. No es un tiempo de espectáculo ni nada de ello, no es un tiempo de escuchar nada más, es un tiempo de participar. Y digo, no se trata de cuán buenos cantantes seamos, es el hecho de que estamos unidos. Hay algo en ello que para nosotros es importante de reconocer, el hecho de que nosotros estamos muy a la semejanza de los primeros cristianos. Ellos se reunían en lugares secretos y el propósito o uno de los mecanismos que ellos utilizaban era el poder alabar, cantaban himnos y era una manera de confesar la doctrina que ellos entendían en aquel entonces. Y como lo vamos a estar viendo el día de hoy, continuando, y hoy vamos a terminar, dije me voy a esforzar por llegar a terminar todo lo que estamos viendo acerca del reino y creer que podemos aprender tanto del ejemplo de esos primeros creyentes que nosotros hemos estado diciendo. Ellos hicieron algo muy especial, muy particular, y pues ahora nosotros somos herederos de lo que ellos vivieron. Le quiero invitar a considerar esta persona. Él es el doctor Bart Ehrman. Este hombre es como lo ve, un erudito en el Nuevo Testamento. Él es autor de más de 30 libros. 6 de ellos han estado en la lista de bestsellers, o sea, de mayores ventas, ahí en el New York Times, que es uno de los mecanismos de medición de éxito de los libros aquí en Estados Unidos, seculares, religiosos y de todo. Él es profesor de estudios religiosos en la Universidad de Carolina del Norte y tiene títulos del Instituto Bíblico Moody de Wheaton College, Seminario Teológico de Princeton, y además de todo, este hombre es ateo. Y si eso no le sorprende, es así como, bueno, espérese, momento, ¿cómo puede tener tanto conocimiento religioso y de todas maneras ser ateo? Entonces, él tiene su explicación, pero ese no es el propósito del día de hoy. Lo que sí quiero mencionar es esto. En el 2018, Bart Ehrman escribió este libro que usted ve ahí, su portada, El triunfo del cristianismo, como una religión prohibida arrebató al mundo. Él está tratando en este libro de describir cómo es que un movimiento del primer siglo, en este caso iniciado por una docena de galileos, cobró fuerza en aquel mundo antiguo y llegó a ser un catalizador en los cambios que formaron el mundo moderno de hoy, 2000 años después. ¿Cómo pudo haber sido que un grupito de chiflados, si usted pudiera decir así, de chamacos, porque eran jóvenes, lograron hacer tanto cambio? ¿Cómo fue que además el Imperio Romano después reemplazó su panteón, o sea, toda su galería de dioses, con un solo rabino galileo crucificado por uno de sus propios gobernadores? O sea, Jesucristo ya después vino a suplantar el dominio sobre todo el Imperio Romano. Este rabino había sido uno, hablando de Jesús, que se decía ser rey y ellos lo consideraban una amenaza al Imperio Romano. Ahora, de todo esto nadie niega los hechos. Estas cosas sucedieron. ¿A qué me refiero? Al hecho de que fue puesto de cabeza el Imperio Romano. Pero lo que él está tratando de explicar es cómo es que eso sucedió. O sea, para nosotros nos queda hoy una pregunta relativamente clave. ¿Qué se requiere para producir avivamiento alterador de la cultura en nuestros días? ¿Qué se requiere hoy para que nosotros veamos una alteración de la cultura? Y deje de eso, no solamente o sea, no estoy hablando de un avivamiento aquí que se llene nuestra iglesia, ni tampoco estoy hablando de que vamos a crear un avivamiento en nuestra colonia o en nuestra ciudad o en nuestra región o aún en nuestro país. ¿Qué se requiere para que la iglesia en general a nivel mundial pueda tener este tipo de avivamiento?
algo que arrebata la cultura y la pone de cabeza. El Imperio Romano era el imperio más dominante del mundo y ¡pum! Llegaron y arrasaron. No solamente sobrevivieron, sino que arrasaron con todo. Por ejemplo, para que tengan una idea de la magnitud de lo que sucedió, ¿cuántos conocen esta estructura? El Coliseo Romano. Que yo no sé si alcanza a ver ahí, pero hay cerca de la entrada se ve ya hay una cruz. Digo, para nosotros capaz de que no se nos hace la gran cosa el hecho de que está la cruz, pero tomen en cuenta que la cruz en aquel entonces, cuando estaba el Coliseo Romano, había muchas cruces y había hombres desnudos que estaban ahí muriéndose. O sea, era un símbolo de tortura, de crueldad, de dominio y de fuerza del Imperio Romano. Pero ya después esta cruz vino a ser el símbolo de la crucifixión de Cristo específicamente, y por ello se convirtió en el cese de la crucifixión como forma de muerte y de tortura. O sea, durante el primer siglo era símbolo de tortura y de crueldad, pero después en el siglo V, por diferentes cuestiones de la historia, vino a ser un símbolo del amor. Y como si fuera poco, en el siglo XVIII el Papa Benedicto XIV declaró el Coliseo Romano un sagrado monumento dedicado al sufrimiento de Cristo. Y vas a decir, Perse, eso, o sea, suena muy religioso, pero tome en cuenta, este era el símbolo del dominio romano. Y añales después, siglos después, se le cambió el propósito completamente. ¿Cómo fue que se realizó tal reversión? ¿Qué hubieran dicho los creyentes de aquel primer siglo si les hubiéramos preguntado, oye, ¿tú qué crees que va a suceder con el Coliseo? ¿Usted cree que ellos nos hubieran creído que ahora la cruz es un símbolo de lo contrario y que los romanos en general o desde Roma abrazarían el símbolo de su Señor y que declararían que Jesús es el Señor? No lo hubieran creído los judíos, los cristianos, ni tampoco lo hubieran creído los romanos. ¿Qué? ¿Nosotros? Nah. Pero así sucedió. Entonces entra la pregunta de cómo fue. Y entonces Bart Ehrman dice así: el cristianismo no solo se apoderó de un imperio, sino que alteró radicalmente la vida de quienes vivían en él. Fue una revolución que afectó a las prácticas del gobierno, la legislación, el arte, la literatura, la música, la filosofía, y en un nivel aún más fundamental, fue el movimiento que afectó a la propia comprensión de miles de millones de personas sobre lo que significa ser humano. Independiente de cómo se evalúen los méritos del caso, recuerde que está hablando un hombre ateo, si la cristianización del occidente fue un triunfo que atesorar o una derrota que lamentar, nadie puede negar que la transformación cultural más monumental que nuestro mundo jamás haya visto. Nadie puede negar, de nuevo, el cristianismo fue el catalizador para la transformación más monumental que el mundo haya visto jamás. Espero que pueda absorber esa declaración de este hombre. Él no está diciendo Dios es lo máximo. Él está diciendo los cristianos en su medio fueron el catalizador para la transformación más monumental que el mundo jamás haya visto. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Y la gran pregunta, ¿puede eso volver a suceder? Y quizás la mejor pregunta, ¿quiere usted que vuelva a suceder? ¿Quiere usted contribuir a que vuelva a suceder? Y entonces la pregunta es, bueno, sí, claro, por supuesto, ¿y de quién depende que suceda? Y la mayoría de la gente, de los cristianos, pues de Dios, pues si Dios quiere. Y no, pues Dios ya quiso. Depende de nosotros. Entonces, amárrese el cinturón, apriéteselo un poquito, porque nos corresponde a nosotros descubrir qué onda. Porque nosotros
Hoy día somos más numéricamente que los que eran 12. Me rascuáchala los compadres, pescadores y lo que usted quiera, un cobrador de impuestos y un otro, o sea, había de todo. Y dice uno, pues nosotros, pues sí se puede. La cultura hoy ya en teoría refleja muchos valores cristianos. Debería de ser más fácil, ya llevamos ventaja, pero tenemos un problema. Desafortunadamente, nuestro problema, curiosamente, es nuestro modelo actual de lo que es iglesia, nuestro concepto de lo que es iglesia. Este martes, el jueves pasado, estuvieron aquí un grupo de 3 personas. Había otro varón que no está acá porque andaba acá haciendo unas encuestas. Si alguno de ustedes estuvo aquí durante la hora que se estaba repartiendo comida a través de la despensa, los habrá visto. Estos representan una organización que se llama Latinos Unidos y Floreciendo. Y ellos consiguieron, pues decían que era de la Granja Muñoz. ¿Sí era de ahí con ustedes? ¿Sí? Entonces traían frutas y verduras y leguminosas y estaban repartiendo con singular alegría. Y entonces, como estaban ellos repartiendo, pues yo dije de chismoso, pues yo me metí ahí con ellos. Estuve 3 horas platicando con ellos, tratando de ver, ahora sí que, ¿qué piensan? Y entonces, por cierto, que no van a estar este jueves que viene, pero sí el de la semana después. Entonces, si quieren venir a saludarlos o si quieren venir nada más a recoger frutas y verduras y leguminosas, véngase y aquí van a estar de 9 a 12. Ellos lo que quieren es saber cómo es que nosotros utilizamos como latinos la comida, este tipo de cosas. O sea, porque somos re buenos para entrar a las tortillas y todas esas cosas, pero frutas y verduras no tan buenos. Entonces, así como, ¿qué hacemos? Entonces, vamos a tratar pero bueno, si quiere puede venir. Pero en mi conversación con ellos, de esa plática de 3 horas, no quiero decir que yo, digo, como estaban ellos ahí, tenían que escuchar, ¿no? Pero más fue lo que yo les escuché a ellos que lo que ellos me escucharon a mí. Yo les preguntaba, a ver, ¿cuál es el problema de la iglesia actual? ¿Por qué no viene la gente? Yo esperaba que ellos me dijeran ellos, pero les preguntaba yo, ¿dónde viven los hispanos aquí hoy? Porque en Richfield no he visto muchos. Entonces, no, pues que hay en Woodland y hay en la Center, pero pues allá en Vancouver hay muchos. Y entonces yo, pues ok, entonces ya tengo mi estrategia y espero que usted esté listo porque vamos a transformar la comunidad. Entonces vamos a tener acá, queremos atraer a gente de Vancouver. Ya que tengamos un buen de gente de Vancouver, vamos y ellos me dijeron en qué colonias están y todo, y ahí te saca mi mapa y todo el relajo. Y luego vamos a establecer un grupo acá en Woodland también. Entonces hay una iglesia nazarena allí, entonces pues ya tenemos el local, pues así que no, ¿verdad? Entonces vamos a hacer, y digo, somos más de 12, algo podemos hacer para transformar el mundo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí se puede? Y entonces vamos a empezar. Y entonces yo les preguntaba a ellos, ¿cuál es el problema? Y me dijo un chavo, dice, la gente de la iglesia no nos escucha, solo quiere que vayamos y que nos hablen y que no respondamos. ¿Sabe por qué le hago yo preguntas a usted de vez en cuando? Porque quiero saber qué es lo que piensa y que se queje. Y yo quería que ellos se quejaran, que me dijeran, no hombre, ¿cómo crees? Y yo, a ver, ¿por qué? Y entonces me decían los jóvenes, se basan más en tradiciones y rituales exteriores. Me decían, la iglesia se creen que son el único lugar para conseguir compañerismo, pero no lo es. Y ellos me explicaron, me dijeron muchas cosas, pero yo les decía, y ellos me decían, no es que yo así piense, es que así es lo que me dice la gente. Porque yo le estaba preguntando, ¿por qué en la iglesia ya no tenemos tantos jóvenes? En el tiempo de Jesús, los jóvenes daban su vida. ¿Cuál debería, si el modelo actual que tenemos no está conectando con la gente, cuál debería de ser nuestro modelo? ¿Cómo deberíamos de estar nosotros? Y entonces vamos a brincarnos acá y vamos a hablar, por ejemplo, en el tiempo de Jesús había lo que le vamos a llamar verdades evidentes, gente que la gente aceptaba acerca de cómo era el mundo. Es decir, por un lado, hablaban del valor de las personas.
Entonces las personas, y aquí se lo puse todo de golpe, por un lado dependía de la jerarquía. Digo, miles de años, por ejemplo, allá en Chicago todavía tenía yo varios que eran de la India. Y ellos me hablaban de las castas. Entonces, no, pues que uno de ellas me decía, yo vengo de la casta de la realeza. Y este viene de la casta, y ahí me iban diciendo. Hubo un día que yo me acerqué con un indio y le dije, oye, yo he visto un titipuchal de Patels. ¿Por qué hay tanta gente que se apellida Patel? Y me dijo, es granjero. Dice, somos como 300 millones de Patels. Ya válgame, la pateliza, ¿no? Y la jerarquía era, o sea, la gente vale, depende de si es rico, de si es noble, pues, o si es un común, o si es esclavo, o la gente dejaba de valer si era mujer. Esas eran las circunstancias en las que estaba en aquel entonces. Había una desigualdad en cuanto al concepto de la fidelidad matrimonial. Por un lado estaban las mujeres, ellas tenían que ser fieles y si no las apedreaban. Pero si el hombre era infiel, que no pasa nada. Y luego estaba este concepto del infanticidio por exposición. Y va a decir usted, ¿qué rayos es eso? Bueno, en aquel entonces era una práctica que tenían. Entonces, esto era algo que ellos hacían, que digamos, tomaban a un bebé relativamente chiquito, recién nacido, y lo agarraban y ellos consideraban que era algo legal y en algunos casos era hasta una obligación. Y entonces si el niño estaba defectuoso o simplemente tenían ya demasiados hijos, o si era niña y estaban queriendo niños, decían, este no sirve, para afuera, y ahí lo dejaban. Llegaban a ciertos lugares designados, ponían al niño y lo exponían a los elementos. Y si los dioses le favorecían, pues que lo cuidaran y lo salvaran. Pero si no, pues que vinieran las bestias y se lo tragaran y se acabó. Era la práctica común. Todo lo que le acabo de leer acá, estas eran verdades evidentes. O sea, no hay que... La esclavitud, claro, así debe ser. Hay cosas que hoy día nosotros ya no haríamos. Entonces esto del infanticidio, si se le hace algo horrible, es porque nosotros vivimos en un tiempo cuando no, ¿cómo es posible? Pero en aquel entonces estos se morían no porque lo que los papás hacían, sino por lo que no habían hecho. Pero los cristianos, ellos revirtieron todo esto. Ellos lo que hacían era, pues iban, recogían a los niños y se los llevaban a su casa. Y aunque no tenían que darles de comer, porque era una boca más que alimentar, y aunque era un niño con defectos y lo que sea, lo iban criando. Y revirtieron el concepto de los niños expuestos a tal grado que ya en el año 318, en el siglo IV, Constantino, el emperador, declaró el infanticidio un crimen, y después Valentino hasta lo hizo un crimen capital, porque los cristianos habían propiciado un cambio. Ellos no tenían leyes, no tenían mandamientos y no tenían subsidios del gobierno, pero lo hacían. Y de eso estamos hablando, de nuestro reino. Los cristianos desplazaron verdades que beneficiaban a los que se suponían que eran las verdades evidentes. Claro, o sea, para los que eran dueños de los esclavos, era difícil convencerlos porque ellos eran los beneficiados. Pero los cristianos lograron hacer algo. El dominar a otra persona llegó a ser visto como algo malo. Finalmente, la prostitución quedó desplazada. Las mujeres adquirieron valor igual y se desechó el concepto ese de que el poder implica el derecho. O sea, yo soy más fuerte, pues tengo el derecho de amolarte. Esas filosofías van surgiendo con el paso del tiempo. Por ejemplo, ¿qué cree que ocasionó el terror de la Segunda Guerra Mundial? Que la gente decía, yo tengo el poder, tengo un vecino débil, tengo el derecho de quitarle lo que yo quiera porque yo soy fuerte. Y los alemanes y los japoneses agarraron y toma. Y los italianos dijeron, pues ya que está la pachanga, pues se metieron. Son filosofías que los cristianos en su tiempo las derribaron. Hoy se juzga, curiosamente, a la iglesia. Cuando la gente señala debilidades en la iglesia, nos critican
por lo que históricamente la iglesia implantó en el primer siglo, porque en aquel entonces así eran las cosas. Entonces nosotros lo modificamos, digo nosotros porque me estoy incluyendo en los primeros cristianos, y ahora dicen, es que ya la iglesia ya no hace lo que debería de hacer. Pues sí, porque lo hacíamos antes. Pero algo ha cambiado. Antes no se necesitaban razones para oprimir, eran verdades evidentes. Los griegos y los romanos consideraban que, curiosamente, la misericordia era un defecto de carácter. Entonces llega Jesús y Él establece, como habíamos dicho, un reino de cabeza al revés, volteado. O sea, no corresponde para nada. Es un reino de Dios inesperado que va en contra de la lógica y que sigue operando porque va en contra de la intuición. Cuando anunció Juan el Bautista, el reino de los cielos se ha acercado, no se había acercado por otra razón, sino porque se había acercado el rey, había llegado Jesús. Y entonces la semana pasada estuvimos hablando de esto, de la gran reversión, la manera en que las cosas se logran a la inversa, no como el mundo hoy quiere lograr las cosas. Entonces, hoy vamos a ver estas tres. De hecho ya prácticamente estamos viendo esto de los valores, cómo los valores en el reino enrevesado, y yo decía al revésado, pero según la Real Academia, en México se dice enrevesado, en el resto del mundo se dice enrevesado. Entonces, ni modo, en el reino enrevesado vamos a ver estas tres cosas: los valores, los procesos y las reglas. Ahora, ¿qué onda con los valores? Bueno, por ejemplo, este valor llegó Jesús y lo puso: ama a tus enemigos, un nuevo valor. Antes se amaba nada más a los que eran el clan, pero llega Jesús y ama a tus enemigos. ¿Cómo? ¿Ama usted a sus enemigos? ¿Ora usted por sus enemigos? Porque era lo que implicaba Jesús. Decía Jesús: pierde tu vida para salvarla. Por ejemplo, Mateo 10:39, si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Y va a decir, ay, qué sublime eso, ¿verdad? Mire, le voy a enseñar algo que encontré en unos recortes de periódico a principios de este año, noticias en el internet. Decía aquí, a la izquierda dice, las carreras universitarias que pagan más después de la universidad, o sea, 5 años después de graduación, de las carreras que hoy día en Estados Unidos pagan más, ahí las tiene. 8 de ellas son ingenierías. La que más paga es ingeniería química. Y luego dice, las carreras universitarias que pagan lo menos después de la universidad. Y ahí están las 10 que pagan menos después, 5 años después. La que menos paga es teología y religión, o sea, los pastores. ¿Sabe qué soy yo hoy día? Un pastor. ¿Sabe qué estudié? Ingeniería química. ¿Sabe qué estudió mi esposa? Ingeniería química. Aplica este principio. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Yo sé lo que se siente. O sea, nosotros estuvimos en México, allá, yo era ciudadano americano, hablaba inglés, conocía la cultura americana, tenía estudios, pero estábamos en México porque sentíamos que Dios nos quería allá, haciendo lo que menos paga. Y dice uno, ¿por qué? Porque las cosas en el reino de Dios se hacen al revés. Pero nosotros tenemos la esperanza de que hoy día, aquí, ustedes son eso, la esperanza de esta ciudad, y queremos animarles a hacerlo. Él decía Jesús, de alguna manera, busca suficiencia en lugar de la riqueza. No, hoy todo mundo quiere. Ya tengo una tele de 55 pulgadas, ahora me toca la de 65, y ya la de 70, y la de 80, y a la 90, y ahí el chiste es siempre ir mejorando. Y no, busca lo suficiente. Ese carrito te mueve, con eso basta. Pero el mundo va al revés. La grandeza viene por el servicio, un nuevo valor. Decía Jesús, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. En la humillación hay exaltación. Decía Jesús, el que se humilla será exaltado. Inversas valores. En la sumisión hay autoridad. Si nosotros nos sometemos, es la manera en que logramos aquello. Entonces, yo espero
que usted esté viendo que los valores están volteados. Pero no solo los valores, sino el proceso de llegar a ganar es diferente. Entonces, cuando hablo de procesos, estoy hablando básicamente cómo se gana. Leí un libro muy interesante de este autor, se llama Simon Sinek, ahí lo ve el libro. El libro se llama El Juego Infinito. Leí el libro porque escuché una plática que dio en la iglesia donde donde estábamos mi esposa y yo allá en Chicago, en Willow Creek, durante un congreso internacional de liderazgo. Y se me hizo muy interesante todo lo que hablaba este tema, este señor. Y en el libro empieza con esta historia. Dice: la mañana del 30 de enero de 1968, Vietnam del Norte lanzó un ataque sorpresa en contra de los Estados Unidos y de las fuerzas aliadas. Sobre las siguientes 24 horas, más de 85,000 soldados vietnamitas y tropas del Vietcong atacaron a más de 125 blancos a través de todo el país. Las fuerzas americanas quedaron sorprendidas y desprevenidas por completo, a tal grado que muchos de los oficiales comandantes ni siquiera estaban en sus puestos cuando iniciaron los ataques. Estaban celebrando una fiesta llamada Tet en las ciudades cercanas, y por esa festividad que se dio en el día Tet fue que le dieron el asalto, la ofensiva Tet. Tet es el año nuevo lunar, y es allí tan significativo en Vietnam como lo es Navidad para nosotros, para muchos del occidente. Entonces, así como se dio en la Primera Guerra Mundial una tregua por Navidad, cuando los alemanes y las fuerzas aliadas cesaron al fuego, había una tradición viejísima en Vietnam de que no debería de haber pleitos en el día de Tet. Entonces, los vietnamitas vieron una oportunidad de abalanzarse y tratar de vencer a los americanos, y entonces ellos querían darle un golpe rápido a la guerra en ese entonces, y el liderazgo vietnamita decidió romper con la tradición y que se lanzan a la ofensiva en el día que se supone que no deberían de haberlo hecho. Lo asombroso es esto: los Estados Unidos repeló casi todos los ataques, repeló todos. Las tropas americanas no solamente los echaron atrás, sino que arrasaron con ellos, con las tropas. Después de que la mayor parte de las agresiones habían llegado a su fin, digamos una semana después, Estados Unidos no había perdido ni siquiera 1,000 soldados. Los vietnamitas, un contraste, habían perdido 35,000. En la ciudad de Hue, donde se había estado peleando ahí durante casi un mes, los Estados Unidos había perdido como 150 marinos, comparado con 5,000 tropas del norte de Vietnam. Una examinación de la guerra de Vietnam revela un cuadro asombroso. Estados Unidos en realidad ganó la mayoría de las batallas que peleó. Sobre el transcurso de los 10 años en los cuales las tropas estaban activas en Vietnam, Estados Unidos perdió 58,000 soldados. Y aquí en Estados Unidos, no hombre, fue increíblemente opuesta la guerra. Vietnam del Norte, sin embargo, perdió como 3 millones de personas. Si lo consideramos en términos de porcentaje, es como si hoy día Estados Unidos hubiera perdido en la guerra 27 millones de personas. 27 millones de personas. Es un mundo de gente. Todo esto empieza con la pregunta de cómo se gana casi cada batalla, se despedaza al enemigo, y la guerra de Vietnam quedó registrada como la única guerra que Estados Unidos ha perdido. ¿Cómo se ganan las batallas, pero se pierde la guerra? Entonces, aquí entra el argumento de Simon Sinek. Dice, es que los vietnamitas estaban jugando otro juego, lo que se llama el juego infinito. En un juego finito, cuando uno sabe que va a ganar, se juegan con reglas fijas, hay un objetivo claramente preestablecido que cuando se alcanza, termina el juego. Digamos, en el fútbol soccer, pues el tiempo es a los 90 minutos y el tiempo de compensación, ¿ya?
quien tiene más puntos gana. Y si no, o más goles. Y si todavía si hay empate, tiempos extras, y si no, y penales, y si no, y ya. Se sabe quién va a ganar. Y todos los jugadores saben cuáles son las reglas. Los árbitros o referees están ahí para reforzar las reglas, y todos los jugadores tienen que jugar conforme a esas reglas y aceptan los castigos cuando rompen las reglas. Pero lo que pasa es que en el caso de Vietnam, los vietnamitas estaban peleando por su territorio. Ellos estaban jugando un juego infinito. Ellos decían: los vamos a cansar hasta que se vayan. Hoy día, el primer día que empezó la guerra en Ucrania, yo estaba con mi esposa, le digo: no puedo creer que hicieron esto. Yo tenía una de las que trabajaba conmigo, ucraniana, y le digo: es que los rusos no se dan cuenta de este principio, que los ucranianos están luchando por sus vidas, y aunque ganen ahorita los rusos, a largo plazo, porque están jugando un juego diferente, es un juego infinito, donde en el caso de los vietnamitas las reglas no eran definidas, no hay un tiempo definido y no hay un objetivo claro. En el caso de Jesús, Él jugó un juego diferente, Él estaba jugando un juego infinito. Entonces, cuando lo vieron, el proceso que a Él le vieron, perdió. La gente lo vio que llegó, lo crucificaron y dijeron: ya perdió. Los discípulos pensaron que había perdido. Los romanos pensaron que ellos habían ganado porque lo crucificaron. Los demonios pensaron que habían ganado hasta que resucitó y se les vino abajo el tinglado. ¿Qué vamos a hacer? Y lo que dice la Escritura: si hubieran sabido, pues nunca hubieran crucificado al Rey de la Gloria, porque era un juego infinito. Jesús no estaba tratando de ganarles políticamente, económicamente en ese entonces. Jesús estaba tratando de ganar las almas. Él vino a ganar perdiendo. En ese entonces pareció que perdió, pero en sí estaba jugando un juego muy largo. ¿Y usted a qué le está tirando? Hoy día, ¿cuál es el objetivo? Inclusive, si nosotros pudiéramos decir, la iglesia, ¿qué significa que la iglesia llegue a ganar? Por ejemplo, Cristo, Él no vino a salvar ningún país. Él vino a salvar a todos los países. De hecho, vino a salvar a todas las personas de todas las naciones. Entonces nosotros estamos, es que nuestro país es un país cristiano. Jesús no vino a salvar a ningún país. Jesús no vino a pelear ninguna causa social. A nosotros nos encanta hacer las cosas bien políticas. Pero ese es el modelo actual. Jesús, Él ganó perdiendo. Y dice uno: pues no, así yo no juego. Yo quiero ganar. Entonces le vuelvo a preguntar: ¿qué significa que la iglesia gane? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo al final de un año vamos a saber si nosotros aquí estamos ganando en Richfield, en esta iglesia? ¿Qué nos marca? ¿Cuál es el juego en el que estamos? ¿Cuáles son los parámetros? Los valores cristianos, mucha gente los quiere hacer ley. Entonces nosotros decimos: si pasamos políticamente una ley que dice que X cosa es ilegal, ya ganamos. Y eso no es cierto. En aquel entonces, los cristianos, ellos transformaron la cultura, pero no a través de las leyes. Entonces no era una batalla política, no era una batalla militar. Hoy en día nosotros tenemos necesidades económicas suplidas, tenemos salud. ¿Qué queremos? ¿Cómo sabemos que la iglesia va a ganar? Entonces a eso me refiero con los procesos. Nosotros venimos a imitar a nuestro Señor Jesús. Y lo tercero es relativamente rápido, que se lo quiero ilustrar. Las reglas. ¿Cómo son las reglas de este nuevo reino? A ver,
Usted ha visto letreros como este, ¿verdad? ¿Qué hace cuando ve un letrero así? Si el letrero dice que usted debe de ir a 40 millas por hora, ¿a cuánto maneja usted? 45, dice Fermín. ¿Y usted, alguien más? La ley dice 40. ¿Usted a cuánto maneja? Y el de atrás está pitándole porque usted va a 40. Luego de repente vemos un letrero así que dice: maneje con precaución. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo se sabe que uno está manejando con precaución? Imagínese que el día está con neblina, por ejemplo, aquí como luego ahí subiendo un cerro. Y entonces, ¿cuál es si está el letrero que dice la velocidad límite es 40, ¿a cuánto debería de ir con esa neblina? O sea, si está todo así que ni se ve. Una vez andábamos, mi esposa y yo estábamos en la universidad en Puebla, la ciudad de Jalapa estaba como a 3 horas y había una zona donde había mucha neblina, y un día uno de los pastores que nos acompañó venía no, yo tengo que regresar a la iglesia, y estaba una neblina mucho más densa que esta, y entonces tan densa estaba que abrió la puerta e iba viendo la raya así del lado derecho, no, dale un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, y de repente dice: ya perdí la raya, y de repente dice: ya hay doble raya. ¿Sabe qué es lo que había pasado? Ya iba manejando del otro. Dale a la derecha. Si eso estuviera así, ¿cuál sería la velocidad correcta a la que uno debería de manejar? Si uno va a manejar con cuidado, ¿a 40? No. ¿A 45? No. Mire, aquí es donde en términos bíblicos hay la diferencia entre lo que son leyes y preceptos. Las leyes nos dicen cosas específicas. Las leyes nos marcan y son bien fáciles de medir. Por ejemplo, si llegara un policía con Fermín y le dice: a ver, Fermín, usted va a 45 millas por hora y el límite es 40, aquí está su multa. ¿Qué es lo que la gente dice cuando le tocan una multa así? Lo típico es: pero es que todos van a la misma velocidad. Y el policía diría: señor, usted iba en exceso de velocidad, que los demás, pero usted iba. Las leyes son fáciles de medir, pero tienen una desventaja: son bien largas. ¿Ha leído usted el manual de cómo manejar? Y que todas las reglitas y que sí, sí, no. Ese límite es para un día perfecto, un día soleado, no para días Ok. Ajá. Y entonces, maneje con precaución es un precepto, ¿ok? Pero los preceptos son bien cortitos, pero son difíciles de medir y se prestan a mucha interpretación. Por ejemplo, la gente dirá: no, yo en la neblina manejo a 20, yo a 25, yo a 15, cada quien hace lo que quiere. Es muy confuso. Pero llega Jesús y él dice esto: así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Está en la última cena, está con sus discípulos y les dice: yo les doy un nuevo mandamiento. ¿Alguien se acuerda cuál es el nuevo mandamiento que les dio el Señor? Ok, ámense unos a otros. ¿Nada más hasta ahí es nuevo el mandamiento? No, era un mandamiento que ya, pues nosotros lo hemos escuchado en muchos lugares. Eso no parece nuevo. O sea, por ejemplo, en Mateo 22:36 llegan y le dicen a Jesús: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Lea conmigo, ¿qué dice? En la ley de Moisés. Contesta Jesús: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo.
Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Ahora, déjeme regresar al verso 36. Dice allí, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? ¿Qué es lo que acaba de hacer Jesús acá? Él toma dos versículos y él está, número uno, resumiendo y luego los está priorizando. Resume y prioriza. Entonces dice, este es el primero, este es el segundo, esa es la priorización, y estos son, en esto se basan, en toda la ley y las exigencias se basan en estos dos. Los judíos tenían más de 600 mandamientos. Mi esposa ha estado disfrutando ver una serie de The Chosen, y hacen énfasis en esto, de que los judíos tenían más de 600 mandamientos. Entonces llega Jesús y les dice, les tengo uno nuevo. ¿Qué rayo? ¿Nuevo? Vamos a tener uno más. Lo que menos necesitaban era un mandamiento nuevo. Pero eso es aparte de esto. Ahora, aquí les dio un nuevo mandamiento, o este mandamiento ya lo tenían. Esto es los viejos. Esto es un resumen y una priorización del Antiguo Testamento. Y entonces está resumiendo la ley de Moisés. Pero luego por ejemplo, cuando dice Jesús, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y los profetas. ¿Ok? Ahí le voy a leer unas cosas. ¿Sabe usted que en el Islam dice así? Ninguno de ustedes va a tener fe hasta que ame a su prójimo o a su vecino de la manera en que se ama a sí mismo. En el judaísmo dirían así: lo que te es odioso no se lo hagas a tu prójimo. Esa es toda la ley, el resto no es más que un comentario. En el budismo dirían: no lastimes a otros en las maneras que tú mismo no quisieras ser lastimado. En el hinduismo dirían: esta es la suma de tus deberes, no le hagas a otros lo que tú no quieres que te hagan a ti. En el zoroastrianismo te dirían: a lo que sea desagradable para ti, no se lo hagas a otros. El confucianismo: no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Los Bahá'í dirían: y si para tus ojos se miran hacia la justicia, escoge para tu vecino lo que sea más cerca para ti mismo. El jainismo dirían: un hombre nunca debe de alejarse de tratar a todas las criaturas como a sí mismo, como debe de ser tratada. Y un proverbio nigeriano dice: uno que va a llevar un palo con punta para picarle a un pajarito, primero debería de picarse a sí mismo para ver si le duele o no. ¿Qué le estoy tratando de decir? Eso de amar al prójimo como a uno mismo, eso es bien Antiguo Testamento y todo el mundo lo imitaba. Todas las religiones tienen algo parecido. Pero lo que dijo Jesús: ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense unos a otros. Fermín lo acertó: tal como yo los he amado, ustedes deben amarse a sí mismos. Eso es lo nuevo. Pero no vino a agregarlo a los otros 600. Este los reemplaza. Este es un nuevo mandamiento que dice Jesús: la ley de Moisés era asá, ahora es asá. Y dicen: no, espérate, un momento. El nuevo mandamiento, ahora, en el nuevo mandamiento, como habíamos dicho, somos salvos por arrepentimiento, arrepintiéndonos aún de todas las cosas que eran evidentes para el primer siglo. Somos salvos por la fe en la muerte y resurrección de Jesús y por aceptar el señorío de Jesús. Eso lo habíamos visto. Pero nuestro estilo de vida, ahora vivimos conforme a un nuevo mandamiento. Las obras correspondientes son consecuencia de la salvación. O sea, somos salvos no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Dios hizo. ¿Sabe usted que eso nos distingue de todas las demás religiones? Todo lo anterior que le leí es la manera en que la gente se está tratando de salvar. Nosotros no somos salvos por hacerle al prójimo como queremos que nos haga a nosotros mismos. Somos salvos por creer en la obra de Jesús, y nuestro estilo de vida ahora es amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este es el nuevo mandamiento. Así es el estilo de vida. Ahora, ¿por qué decimos que es un reino enrevesado? Porque hay un solo precepto. Antes había un titipuchal de leyes.
Jesús vino a decir, ahora, no, les voy a dar nada más una. Y va a decir usted, ¿cómo? Rayos. Segundo, no está basado en la divinidad de Jesús, sino en su ejemplo. Jesús no dijo, amen a los otros porque yo soy Dios. O amen a los otros así como yo hice milagros. Jesús dijo, ámenles como yo los he amado. Y para cuando Jesús les dijo eso, están ahí en la última cena, Él no había muerto y resucitado. Ellos no entendían eso de resucitar. Ellos lo que sabían es que Mateo era el cobrador de impuestos y Jesús le dijo, Mateo, tú eras rechazado por tu pueblo, todo el mundo te odiaba y no que nadie hubiera querido ser visto contigo, y yo te llamé a que tú me siguieras a mí. Y Pedro, y pasa uno por uno de los discípulos y les puede decir, yo así te amé. Y luego le lava los pies. Y ahí le dejo toda la teología de la lavada de los pies. Está reflejado no en cuánto oramos o cuánto leemos la Biblia, porque en aquel entonces ni había Biblia. Está reflejado en cómo tratamos a los demás. ¿Cómo se sabe que alguien está cumpliendo el gran mandamiento? El nuevo mandamiento. El amor, dice ahí inmediatamente el verso que sigue, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Ahora, esto está medio curioso porque imagínense que estuviéramos así en la planeación de la revolución estadounidense y están la noche anterior y están sacando así, ¿cómo le vamos a hacer? Y ahí firmar, este es un cuadro que denota el firmar de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Entonces imagínense, en la última cena están los discípulos en sí están esperando que Jesús les revele el plan de cómo va a quitar el imperio romano de encima de ellos. Señor, ¿cuál es el plan? ¿Cómo le vamos a hacer para que tú seas el Mesías y conquistes? Y a ver, y Jesús les sale con, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Esa es la estrategia. ¿Usted cree que por ahí los del Senado romano, no, ¿cómo voy a creer? Los cristianos dicen que se van a amar los unos a los otros, tenemos que echárnoslos. Con ese plan nos van a derribar. ¿Usted cree que sonaba una buena estrategia? Vamos a conquistar el mundo amándonos los unos a los otros como Cristo nos amó. Suena ridículo, pero fue lo que Jesús dijo. Cuando nosotros lo escucharon, si lo hubieran escuchado los discípulos bien, ellos hubieran dicho, Señor, este plan está mal. Pero el creador del universo dijo eso. Habíamos visto un caso cuando le trajeron a Jesús un hombre paralítico que lo bajaron del techo y así, tus pecados te son perdonados. Y les había dicho que pues es que la gente decía, ¿cómo? Si solo Dios puede perdonar. Pues sí, porque Jesús estaba diciendo, yo soy Dios. ¿Quién podía dar un nuevo mandamiento? Solo Dios. Y los otros ya se estaban acostumbrando a que Jesús se atribuía cosas. ¿Quién podía calmar la tormenta en las aguas? Solo Dios. Y entonces esto viene a ser como un gran experimento. ¿Cómo que vamos a llevar una vida donde el mandamiento, lo único que nos rige, ya no vamos a hacer que hace esto y dobla la rodilla así y te paras y tienes que ir 3 veces a la iglesia y tienes que ofrendar? Ya no es eso. El experimento es, vamos a vivir amándonos los unos como a los otros. Último comentario. Si usted quiere llenar el establo con grano, nos dice la Escritura, sin bueyes un establo se mantiene limpio, pero se necesita un buey fuerte para una gran cosecha. Siempre que usted quiera hacer algo, se requiere los bueyes. ¿Cuántos saben que los bueyes ensucian el establo? ¿Ok? Póngase de pie conmigo. Dios quiere hacer un experimento. En el reino al revésado quiere poner la manera en que nosotros podamos ver que las cosas están de esta manera.
El cristianismo fue el catalizador para la transformación más monumental que el mundo jamás haya visto. Decía esta señora, autora inglesa, contra de todas las esperanzas, para llegado el tercer siglo, el cristianismo se había hecho una fuerza con la cual lidiar. Todavía no sabemos cómo sucedió esto, cómo sucedió que unos cuantos cristianos pusieron el mundo de cabeza. ¿Cuántos quieren poner el mundo de cabeza hoy día? ¿Cuántos creen que podemos? ¿Cuántos quieren? Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, porque no estamos dependiendo de nuestras fuerzas. Estamos dependiendo de un Dios eterno, un Dios que puso al mundo de cabeza con su llegada. Señor, son verdades sencillas y nosotros las menospreciamos tantas veces. Pero este fue el plan que tú pusiste, que nos amáramos los unos a los otros, que así se reconociera que tú llegaste. Viniste a traer un reino más sencillo y va a ser complicado ponerlo por práctica. Es simple pero no sencillo. Y te pedimos que nos des sabiduría, Padre, para poder transformar este mundo en el cual vivimos. En el nombre de Jesús. Amén.